buenos días, lo primero de todo. Bienvenidos un domingo más a la iglesia, a Freds. Además hoy llueve y hace un día así un poco turbio, así que gracias por el esfuerzo también de levantarse de la cama, que cuando llueve se agradece estar ahí calentito. Bueno, calentito no es la palabra, pero bueno, a gusto en la cama. Así que bienvenidos todos. Vamos a tener un tiempo ahora de alabanza, de adoración. A nosotros nos gusta mucho pasar un tiempo cantando a Dios, le decimos lo bueno que es Él, todo lo que hace en nuestra vida, lo que le queremos, le adoramos por quién es, no solo por lo que hace por nosotros. Luego tendremos un tiempo de reflexión, hoy compartiremos la Santa Cena, es un momento como muy especial, muy solemne, explicaremos un poquito más después. Tendremos 5 minutos de descanso para tomar un café, ir al lavabo, volver a saludarnos otra vez con aquellos que no nos ha dado tiempo y pasaremos al tiempo después de la palabra, de compartir, de la predicación. Gretel estará compartiendo con nosotros hoy una de las parábolas. Y muy importante también tener en cuenta que los niños todavía no tienen el servicio de kids, ¿vale? Entonces, para los que somos padres, pues quizá nos pondremos por allí al fondo, escuchando lo que nos dejen. Pero también importante que hasta el día 15 esto no va a empezar. Así que os animo a que podamos tener un tiempo ahora donde adentrarnos en la presencia de Dios, donde estar enfocados en lo que cantamos, en cada letra, en cada cosa que estamos diciendo con nuestra boca. Así que vamos a ello. Buenos días. Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que hay en ella, todo lo que hay formado, creado, es suyo y le alaba. Hoy las nubes le alaban, los montes le alaban, la lluvia, todos los fenómenos, todo tipo de fenómenos lo alaban a Él porque Él se lo merece. Vamos con las palmas. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, que cuando alabo, tú estás a mi lado. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma cantaría. Alaba a Dios, mi corazón.
nos alaba con un aplauso bien fuerte. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te falle 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Los nombres que se conocen, pero la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, como lo queramos llamar, es mucho más que liturgia. Es un momento que nos acerca plenamente a la presencia del Señor. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta ahora cuando vayamos a tomar los símbolos, cuando tomemos el pan y tomemos el vino. Es algo que nos ayuda a experimentar a Dios en primera persona. Y lo que hacemos es que recordamos lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz cuando murió, celebramos que resucitó al tercer día y que hoy está vivo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, y que nos encontramos con Él. Esto es todo lo que hacemos en la Santa Cena. Dice en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El Salmo 34:8 dice, probad y ved que el Señor es bueno. Probad y ved. Cuando dice probad, lo que está haciendo es que nos está animando a que a través de los símbolos podamos probar en primera persona lo bueno que es Dios con nosotros, el sacrificio que ha hecho Jesús muriendo en la cruz. Y sobre todo, el peso que cargó Jesús en esa cruz, cargando con todos nuestros pecados, con todos, desde que nacemos hasta que morimos. Eso es probar y ver. Así que cuando se nos está invitando en este salmo a probar y ver que el Señor es bueno, literalmente nos está diciendo que lo probemos, que lo veamos, que cojamos esos símbolos y los utilicemos como una manera de probar en primera persona con ese pan y con ese vino lo bueno que es Dios con nosotros. Y una pregunta que podemos hacernos es, si es un momento en el que estamos siendo transformados por la acción del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en el momento de la Santa Cena el Espíritu Santo? ¿O hace algo el Espíritu Santo o suele ser un momento simbólico? Es un momento simbólico, por supuesto, pero es un momento espiritual también. Y el Espíritu Santo está actuando. ¿Qué es lo que hace? Nos renueva. Cuando tomamos el pan y el vino, es un acto simbólico en el que el Espíritu Santo nos renueva de todo aquello que traemos, que no está bien, que lo ponemos delante de Dios y que Él nos limpia. Hay una renovación espiritual detrás de todo esto. El Espíritu Santo busca renovarnos. En 1 Corintios 10:16 dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? ¿Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Y utiliza una palabra muy en concreto, utiliza la palabra comunión 2 veces aquí Pablo. Comunión es koinonía del griego. Y es una cosa que estaba pensando ahora cuando estábamos teniendo el tiempo de alabanza y de adoración. Porque no es lo mismo tener un momento de intimidad con Dios en nuestra casa, a solas, que muchas veces son súper poderosos y súper necesarios, ¿verdad? Que cuando venimos a la iglesia y en comunión con los hermanos experimentamos esto. Es muy distinto, porque Jesús instauró la koinonía, la comunión. Quiere que haya comunión. Y cuando Pablo está hablando de que hay comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo, en este pasaje, está hablando que cuando compartimos los hermanos en comunión el pan y el vino, hay un acto poderoso espiritual detrás también. Hay un valor de comunidad y el Espíritu Santo realmente está presente en cada uno de las personas que están sentadas a nuestro lado. Eso es comunión también.
Y una pregunta que muchas veces nos hacemos también es, teniendo todo esto en cuenta, ¿quién puede acercarse? ¿Quién puede tomar de los símbolos, de ese pan y de ese vino que ahora explicaremos cómo nos vamos a organizar? ¿Quién puede acercarse a los símbolos? Muchas veces en muchísimas iglesias, en muchas comunidades y congregaciones se dice que hasta que no estás bautizado no puedes tomar de los símbolos. Esto no es bíblico, esto no aparece en la Biblia, no hay un pasaje, no hay un versículo que diga las personas bautizadas podrán participar de la cena del Señor. No se habla de esto. Creo que más bien es como una evidencia de que, ok, te has bautizado, has reconocido que el Señor Jesús es tu Salvador, lo has hecho público y esto revela un acto de madurez y de conciencia espiritual detrás y por lo tanto puedes acercarte a la cena del Señor. Pero si tú eres capaz de ser consciente, de pensar en Dios y decir, necesito gracia, ¿ha sido demostrada esa gracia en mi vida a través del sacrificio de Jesús en la cruz? Y respondes a estas preguntas con un sí, entonces creo que puedes acercarte a la cena del Señor. Siempre con respeto, es un acto solemne, perdón. De hecho, dice que cuando comes y bebes y no eres consciente de todo esto, estás comiendo y bebiendo algo muy importante y muy grave. Así que hay que ser consciente de lo que estamos haciendo esto. Pero si tú crees en Jesús como tu Señor, tu Salvador, crees que ese sacrificio tuvo poder y crees que en este momento el Espíritu Santo puede renovarte, puedes acercarte libremente a la cena del Señor. Así que os quiero invitar ahora, en estos próximos minutos, que tengamos un tiempo de intimidad, de comunión los unos con los otros. Vamos a hacerlo juntos, este acto, pero que sea un acto también íntimo, en el que le dejamos unos minutos al Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, recordando quién es Jesús en nuestra vida e invitando al Espíritu Santo a que pueda renovarnos realmente en ese momento. Así que tenéis ahí el pan y el vino. Os voy a invitar a que ahora, desde ya, podáis levantaros, cojáis un vasito, un trozo de pan, podáis sentaros y cuando vosotros decidáis, tomáis ese pan y ese vino recordando lo que ha hecho Jesús en vuestra vida. Así que vamos a tomar los símbolos, si os parece. Adelante. Vale, anuncios. Tenemos dos anuncios principales, ¿vale? Bueno, ya lo hemos dicho, en verdad este sería el tercero, pero va bien recordarlo. El día 15 los niños van a empezar ya su curso también aquí en la iglesia. Ellos a veces es como que no sabemos muy bien qué es lo que hacen. Tuvimos aquí la ceremonia de graduación a finales de junio y fue muy visible que, ostras, trabajan a veces casi más cosas que los adultos. No solamente les cuentan historietas y pintan un ratito y nos los tienen entretenidos, sino que aprenden profundamente de la Biblia. Es un momento muy chulo para ellos y para los profesores, diría. Empiezan esto el día 15. Así que también los padres, me dice Ceciel, que ella es la encargada, la pastora de los niños, que hagáis todo lo que os ha pedido en el WhatsApp, en el grupo de padres, que por favor estéis al día porque tenemos que ir a comprar el material esta semana o la que viene como muy tarde, ¿vale? Esto para empezar. Olimpiadas evangélicas. ¿Cuántos de aquí habéis participado en la Olimpiada Evangélica cuando erais niños? ¿En Madrid o en Barcelona? Que Diego está ahí al fondo. Yo en las dos, tío. ¿Cuántos habéis ganado medalla? Yo tengo una caja en mi casa. No, en mi casa no. ¿Eso dónde estará? Está en casa de mi madre, creo. Llena de medallas. Yo era una bestia. Era buenísimo, tío. Eso de lo importante participar, yo decía, pues, ya estamos enseñando a los niños a ser perdedores, en fin. 5 de octubre, ¿ok? 5 de octubre, casi de aquí a un mes, tendremos las Olimpiadas Evangélicas, entonces vamos a participar como iglesia, nuestros niños estarán allí representando a Friends. Será un día también muy importante en cuanto a comunión. Esto de la coinonía no es solo en los momentos solemnes, sino en otras movidas que nos encanta compartir unos con otros. Y también es muy guay que les podamos apoyar ese día. El año pasado nos organizamos regular con esto, este año lo queremos hacer bien, queremos pasar todo el día todos juntos, llevar una carpa, comer, estar todo el día allí. Así que reservaros la fecha, 5 de octubre, es un sábado, es desde por la mañana tempranito, 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde más o menos, ¿ok? Entrenamientos. Esto es desde niños que tienen 4 años hasta que tienen 18, lo han ampliado, antes era hasta 16, si tienes 18 aún puedes participar en las Olimpiadas, Laura, así que pensároslo, por lo que sea, ¿vale? Entrenamientos 14 y 21 de septiembre, 2 sábados, el sábado 14 y el día 21. Si tenéis dudas, luego podéis venir a hablar conmigo y os derivaremos a Esteban, que es el responsable que está llevando. Decir Esteban y responsable en la misma frase es raro, pero es así. Esteban está encargándose de todo este tema. Y este me hace muchísima ilusión. Nathan, pon la imagen, por favor. ¡Pam!
Ahí está Esteban, por cierto, es verdad. Está en todo, está en todo, está en todo, está en todo. En la iglesia, sabéis que esto es una planteación de iglesia. Hace 2 añitos ahora que empezamos, 2 años de iglesia ya. Decimos que es una plantación porque aún nos faltan como muchas cosas para ser una iglesia como consolidada en algunas áreas. Vamos poco a poco. Y lo que vamos haciendo siempre desde que arrancamos es ir moviéndonos en áreas en las que sentimos que el Señor, que Dios está moviéndose, ¿no? Hay etapas de todo, de los niños, la alabanza, y cuando esto empieza a ser un poco más sólido, Dios abre nuevas cosas. Dios está moviendo desde hace unos meses, desde abril, marzo, una cosa así, de este año, el tema de los jóvenes en la iglesia. Llevamos mucho tiempo orando, llevamos mucho tiempo pensando y creemos que ha llegado el momento ya de arrancar, por fin diría, para gozo de muchos de los jóvenes que están en esta iglesia, el proyecto de los jóvenes ya oficial de la iglesia. Así que vamos a arrancar el sábado 14 por la tarde a las 6 aquí en la iglesia. Será de 6 a 8 y luego de 8 a lo que se tercie, lo que se tenga que terciar, ¿vale? Así que, jóvenes, reservaros la fecha, sábado 14, empezamos, invitar a vuestros amigos, será un tiempo enriquecedor, pero también muy social, así que vamos a por ello. Y sin más demora y sin más dilación, voy a invitar a mi querida esposa y sin embargo amiga Gretel a que pase aquí esta mañana. Lo de los aplausos yo creo que ya se ha quedado, ha llegado para quedarse. Gracias, Dani. Gretel es esposa, muy buena esposa tengo que decir, la mejor que he tenido, las cosas como son. Amén. Es madre, una pedazo de madre como la copa de un pino. Una hermana que ya la hubiera querido yo. Damaris, te quiero. Pero además es pastora de la iglesia también. Y eso muchas veces no se ve, nos quedamos con otras facetas de Gretel que son como más evidentes, porque ella está muchas veces con los niños, con Sofía y con Adam. Pero ser pastora de la iglesia tiene un peso también, hasta que no lo tienes no se puede explicar 100%, pero hay mucha responsabilidad, es algo muy profundo, es algo que muchas veces carga con todo lo que Dios va poniendo. Y que estoy aquí predicando, tengo que decir esta semana, es un acto de obediencia 100% a Dios y de misericordia y de gracia por parte de Dios. Ahora os va a compartir ella un poquito más, así que quiero que estéis atentos a lo que va a compartir esta mañana. Creo que Dios se va a mover de manera poderosa. Hoy empezamos la serie de las parábolas de septiembre. Va a estar compartiendo con nosotros la parábola del trigo y de la cizaña. Así que si me permites, oro por ti y te dejo que Dios te use. Gracias, Dios, por regalarme a esta pedazo de mujer. Gracias, Dios, por el corazón que ella tiene por ti, Dios, y por tu iglesia. Úngela, capacítala y dótala de toda la sensibilidad y autoridad que tú tienes para ella. Usa este momento, Señor. Amén. Buenos días. Es 1 de septiembre, empieza casi ya el curso escolar, pero también empezamos serie que se ha ido anunciando por redes sociales, por los grupos de WhatsApp, desde aquí arriba, que es Septiembre por Parábolas, ¿verdad? Pero antes de entrar a fondo en la parábola que nos toca hoy, quiero presentaros a 2 personas, a ver si alguno de vosotros los conoce. No sé si está, si puedes poner la primera foto. ¿Alguien conoce a este señor? No, ¿verdad? Bueno, pues la siguiente foto revelará el nombre. Se llama Luis Garavito, pero también es conocido como la Bestia. ¿Y sabéis por qué? Porque durante 9 años mató a más de 200 niños en Colombia. Durante 9 años mató a más de 200 niños. Del 1990 al 1999. Es decir, amigos nuestros de esta iglesia, que son de Colombia, en esos años eran niños mientras él llevaba a cabo estas barbaridades. Y cuando le condenaron y en entrevistas después de su condena, soltó alguna que otra declaración que impacta. Voy a poner unos ejemplos. Sé que lo que hice estuvo mal, pero en ese momento no podía detenerme. Si me dejan libre, lo volveré a hacer. No me considero un monstruo. Simplemente soy una persona que cometió errores. Soy un enfermo que necesita ayuda.
no soy un asesino, soy un ser humano como cualquier otro. ¿Y sabéis cuál es la última? Dios ya me perdonó. Siguiente foto. Este se llama Pedro Alonso López y también tiene un mote por lo que ha estado haciendo. Se le conoce como el monstruo de los Andes. Confesó haber asesinado, torturado y abusado a más de 300 niñas de Colombia, Ecuador y Perú. Le atraparon en 1980, pero fue liberado en el 98 y actualmente se encuentra en paradero desconocido. También dejó alguna que otra perla que te hiela la sangre. En una de sus entrevistas, él dijo que era como un buen pescador de peces, pero en su caso de niñas. Las niñas son como flores, solo quería arrancar su belleza. No me arrepiento de lo que hice, pero reconozco que fue un error. Soy el hombre de los siglos, un hombre de la era moderna, haciendo lo que me place. No soy un mal hombre, pero mis padres me hicieron así. Voy a salir de aquí y volveré a matar, pero esta vez no me atraparán. Y finalmente, maté a tantas niñas que perdí la cuenta. Una vez que maté, ya no pude parar. Y estas dos personas nos enfrentan a la realidad que vivimos. Y es que vivimos en un mundo donde hay gente mala, vil, cruel, que hay desgracias. Y entonces, cuando somos conscientes de eso, entendemos que muchas personas se pregunten, ¿realmente existe Dios? ¿Por qué lo permite? Y si realmente existe, ¿no es un cruel sádico? Muchas veces nos perdemos en los debates poniendo ejemplos o buscando la mejor ilustración para entender y explicar por qué Dios permite la maldad, porque realmente puede haber Dios y mal en el mismo lugar en el mundo y nos perdemos en este tipo de explicaciones para intentar dejarlo claro y que la gente pueda encontrar respuesta a estas preguntas. Pero creo que la Biblia lo explica perfectamente y creo que la Biblia es bastante clara del mundo en el que vivimos. Y de eso trata hoy la parábola del trigo y la cizaña. Así que si estáis conmigo, vamos a leerla. Creo que saldrá también en las pantallas. Dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: eso lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podríais también arrancar el trigo. Dejad que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Esa es la parábola de hoy. Bastante conocida si llevas mucho tiempo en la iglesia, de el trigo y la cizaña, que es un reflejo del mundo en el que vivimos. En el Evangelio de Mateo podemos dividir las intervenciones que Jesús hace, o sus discursos o sus parábolas, en tres grandes grupos. El primero es el del Sermón del Monte. En ese momento Jesús hace una vista, nos pone como la vista en el pasado para explicar lo que ya se enseñó, para volver a las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento. También está el grupo que se conoce como parábolas de misterios, que son todas aquellas que Jesús explica para ayudarnos a entender cómo será el reino de los cielos desde que Él vino hasta que Él vuelva, la época actual, podemos decir como este intermedio. Y finalmente, en el discurso de los olivos, vuelve a ponernos la mirada en el futuro, en lo que será cuando su reino esté del todo instaurado.
La parábola que acabamos de leer hoy pertenece al segundo grupo, al grupo de los misterios. Lo que está explicando Jesús aquí es cómo funciona el mundo y su reino en la época actual, en el día que vivimos tú y yo. Cómo puede casar su reino con el mundo en el que vivimos. Y está dando explicaciones a esto. Lo bueno es que dice que son las parábolas de los misterios, de algunas no hay explicación, pero de esta, justo de esta, Mateo fue generoso y escribió cuál es la explicación y el significado que Jesús les dijo que tenía cuando se quedaron a solas los 12 con él. Y más adelante, en el propio capítulo, dice así. Los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Y Jesús les explica. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Es bastante clara, una vez nos la explica Jesús. Lo que está diciendo es utilizar esta parábola, utilizar una metáfora, y dice claramente que el campo es el mundo. El trigo somos los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del maligno, los que han sido sembrados por el maligno. Y que llegará un momento, al final de los tiempos, que vendrá y separarán al trigo de la cizaña, a los hijos de Dios y a los hijos de Satanás. Y a todos ellos les cogerán y harán que quemen en el fuego eterno. Esta es la parábola que vamos a tratar hoy. Y lo que vamos a hacer a continuación es centrarnos en 3 elementos importantes de la parábola y estudiarlos un poco más a fondo. Y el primero va a ser el campo. Cuando Jesús utilizaba esta metáfora, hay que ser siempre consciente que lo estaba explicando a personas de campo, a personas que sabían de agricultura. Nosotros somos urbanitas, somos de ciudad, ya sea de Tarrasa, de Sabadell, de Castellar, bueno, es un pueblo, pero no somos mucho de campo tampoco. Somos de Cerdañola, de Barcelona, no estamos acostumbrados a entender todas las características del trigo, de la cizaña, del campo, de la agricultura en general, ¿verdad? Pero en esa época sí. Cuando Jesús utilizó esta metáfora, todos los que lo escuchaban tenían una cosa en mente, y es la siguiente imagen. Todos sabían qué forma tenía el trigo y qué forma tenía la cizaña. Y lo que Jesús estaba haciendo al coger esta metáfora y esta comparación era que estaba resaltando tanto el aspecto como la función de la cizaña. El aspecto de la cizaña, como podemos ver, es muy parecido al trigo, ¿sí o no? Creo que si ponemos una cizaña aquí y un trigo aquí y os explicamos qué es cada cosa, se podrían ver las diferencias. Pero ¿qué pasa cuando las mezclamos? Y eso se ve en la siguiente imagen. Cuando están todas juntas en un campo, ¿tú crees que puedes pasear por allí y de primeras diferenciar qué es trigo y qué es cizaña? Es bastante difícil, ¿verdad? Es, diría, hasta casi imposible no equivocarte en el momento de limpiar las malas hierbas y coger algún que otro trigo, ¿no? Porque además crecen juntas y como que se enredan entre ellas. Así que esta es la imagen que todos tenían en mente cuando Jesús le dijo que el mundo era como un campo de trigo y cizaña, en el que a primera vista no puedes separar cada planta. Pero además, ¿cuál era la función de la cizaña? La cizaña es un tipo de planta que lo que le pasa es que está contaminada por un hongo que crece en el grano y que cuando tú finalmente haces harina mixta y mezclas la harina del trigo con la harina de la cizaña, cuando lo mezclas acaba siendo un producto perjudicial y venenoso. Es una planta tóxica que lo que tiene como función es echar a perder el trigo. La cizaña quiere echar a perder el trigo. Y este es el campo en el que Jesús dice
que nosotros vivimos. Y es que muchas veces creo que creemos que la Biblia es un cuento de rosas cuando es una historia de cizañas. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que hay veces un evangelio al que voy a llamar evangelio barato, que te promete que cuando entregas tu vida a Jesús, tu vida va a ser maravillosa, no vas a experimentar dificultades, Dios te va a bendecir económicamente, en salud, en todas tus relaciones, en tu familia. Que seguir a Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida porque tu vida va a ser maravillosa. Y aunque tiene parte de verdad, porque seguir a Jesús es la cosa más maravillosa que puedes hacer en tu vida, la Biblia no nos predica ese tipo de evangelio. La Biblia no nos dice que al seguir a Jesús, de repente van a desaparecer todos tus males. Porque esta parábola lo que nos explica es que aunque seamos hijos de Dios, el campo en el que estamos plantados está con trigo y con cizaña. Está contaminado y es bastante tóxico. Y esa es la realidad en la que vivimos. Y creo que es muy peligroso cuando creemos que por ser hijos de Dios no vamos a experimentar ningún tipo de injusticia ni de mal en nuestra vida. Porque creo que hay consecuencias bastante malas al pensar y comprar ese tipo de evangelio. Lo primero es que acabaremos dudando del amor de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos visto, no? Personas que aman a Dios y en un momento de dificultad dicen, ¿Dios me ama a mí? Si Dios me amara, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Si es cierto que si Él me ama, me libra de todo lo malo, ¿por qué yo estoy experimentando esta situación familiar? ¿Por qué estoy experimentando esta enfermedad? Entonces empiezas a dudar de si Dios realmente te ama a ti. O quizás puedes incluso creer que son castigos divinos. No sé si a vosotros ha pasado. Yo soy una persona que se castiga, autocastiga con todo. Y a veces pienso, uy, si me está pasando esto, ¿qué es lo que he hecho mal? Oh, seguramente que es porque en verdad últimamente estoy siendo más egoísta y Dios entonces está haciendo que viva esto para tal. Y me pienso que son castigos porque no puedo entender que si soy seguidora de Jesús me tenga que pasar cosas malas o tenga que ser víctima de la maldad, de la cizaña que hay en el campo. Hay gente que se cuestiona incluso la existencia de Dios, porque si Dios es bueno y Dios me ama y me está pasando esta desgracia, pues quizás no existe. Quizás todo lo que creo es una mentira. O relativizas el pecado. Mira, yo lo he estado haciendo súper bien. He sido más fiel que nadie. Me he sacrificado en todo. He sido ejemplar y ahora me choco con esto y ahora tengo que vivir esto en mi vida. Yo que no lo merezco, hombre, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Total, si me voy a seguir pasando estas cosas en mi vida. O cometemos el error del que nos previene la parábola, que es creer que de primeras puedes diferenciar quién es trigo y quién es cizaña. Y a veces lo he escuchado, yo misma he escuchado, como personas que han estado pasando una enfermedad o una situación horrible con sus hijos. Hay gente que dice, algo habrá hecho, esto seguro que es por causa de algún pecado, malas decisiones. Esto es Dios castigándoles. Y es porque nos compramos el evangelio barato y no profundizamos en el evangelio de verdad. En el evangelio que sale en la Biblia, que nos dice por activa y por pasiva que no nos equivoquemos. Que si eres trigo, tu vida no va a ser como un cuento de rosas. Que si eres trigo, Jesús no viene y te va a separar ahora mismo, te va a dejar en su macetita particular y te va a dar el agua, la luz y los cuidados que tú necesitas. Porque te está diciendo que por muy trigo que seas, vas a convivir con la cizaña hasta el fin de tus días. Y vamos a ser víctimas de las consecuencias de vivir en ese campo. Voy a poneros una serie de ejemplos de personas que han sido personas que realmente han dado su vida a Dios. Personas que podrían ser de inspiración. John Bunyan, del siglo XVII, fue un predicador en Inglaterra que predicaba ilegalmente el Evangelio, pues en ese momento
si no eras anglicano y no tenías como unas credenciales que te daba la iglesia anglicana, no podías predicar. Y él se rebeló ante el dominio que la iglesia anglicana estaba teniendo con la gente, un dominio religioso y político, y como muchas veces sus enseñanzas de la salvación no eran del todo ciertas. Él se rebeló y fue predicando las buenas nuevas. ¿Y sabéis cuál fue la consecuencia? 12 años de prisión, separados de su familia, de su mujer y de sus hijos. David Braided fue un hombre del siglo XVIII que lo dejó todo para irse a predicar el evangelio a los nativos americanos que nunca habían escuchado las buenas nuevas. Y mientras estaba allí predicando y sacrificando su vida para que el reino de Dios se extendiera, ¿sabéis qué le ocurrió? Sufrió una tuberculosis que acabó con su vida a la edad de 29 años. William Carey fue otro misionero que de nuevo lo dejó todo para irse a India y hacer que el nombre de Dios fuera conocido en ese país. ¿Y sabéis qué experimentó en la India? La pérdida de su primer hijo, una enfermedad mental de su mujer que la dejó demente y en estado de locura para siempre, y situaciones de verdadera pobreza y miseria que casi acaban con su vida. Charles Spurgeon, que era predicador, teólogo, pastor, misionero, erudito, sufrió durante toda su vida depresión crónica y la enfermedad de la gota y nunca experimentó sanidad en su cuerpo. Y Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano y también teólogo, fue de los pocos valientes que en la Alemania nazi alzó su voz y denunció lo que estaban haciendo y denunció la persecución de los judíos. ¿Sabéis cuál fue la consecuencia? Ejecutado en el 45 en un campo de concentración. Durante toda la Biblia y a lo largo de los siglos, ¿sabéis qué es lo que vemos? Que el trigo vive en un campo lleno de cizaña, que los hijos de Dios siguen viviendo dificultades, injusticias, tribulaciones, enfermedades y maldades. Y muchas veces, por ser trigo, por ser hijo de Dios, ¿sabéis qué pasa? Que sufrimos más, que estamos más expuestos a la persecución, que estamos más expuestos a la cizaña. Y no vamos a comprar el evangelio barato. Y no os lo voy a decir. Sigue a Jesús, porque entonces en tu vida se acabó todo lo malo. Pero lo que la Biblia nos promete en Romanos 8:28 es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los son para bien. Es decir, aquellos que viven conforme a su propósito. Lo que sí que Dios nos promete es que a pesar del campo en el que vivimos, a pesar de la cizaña con la que crecemos, todas las cosas para aquellos que le aman, Él las puede utilizar para bien. ¿Y sabéis cómo? Porque John Bunyan, cuando estuvo 12 años en prisión, escribió un libro llamado El camino del peregrino, que a día de hoy ha acercado a miles de personas, incluso siglos después, a Dios. Sigue siendo un libro usado por el Espíritu Santo para que la gente acepte a Jesús en su corazón. David Braided, mientras estaba realmente sufriendo todas estas luchas, escribió un diario personal solo para él, en el que narraba las batallas físicas, espirituales, que sufrían las misiones. Y ese libro, ese diario, luego inspiró a miles de personas a también dejarlo todo y llevar el evangelio a lugares donde nunca había llegado. Y ha animado a miles de misioneros que están sufriendo ese proceso a seguir siendo fieles a Dios. William Carey empezó y fue pionero en las misiones de la India. Plantó iglesias, tradujo la Biblia a un montón de idiomas y el nombre de Jesús fue exaltado en ese país por su sacrificio y su obediencia. Charles Spurgeon es un teólogo que en cualquier universidad cristiana te obligan a leer. Es un obligatorio. Sus comentarios bíblicos, sus libros, sus predicaciones, se le conoce como el padre de la predicación. Y Dietrich Bonhoeffer es otro teólogo obligatorio para todos aquellos que estudian la Biblia en profundidad y sigue bendiciendo y haciéndonos creer nuestra relación con Dios años después de su muerte. Esa es la pedazo de promesa que Dios te hace. No te dice que no vas a ser víctima de la cizaña, pero te dice que a pesar de ello, el trigón va a crecer más alto, más visible y más poderoso. Ese es el Dios en el que creemos.
Eso es lo que Jesús nos estaba diciendo. Y yo hoy te quería animar a que sea la dificultad que estás viviendo, dejemos de preguntarnos por qué. Nos perdemos tanto en los porqués. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está viviendo esto tal persona de mi familia o tal amigo? ¿Por qué? Cuando creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como hijos de Dios, la pregunta que nos tenemos que hacer como trigo es ¿para qué? Estoy viviendo esto, pero ¿qué tienes pensado Dios hacer a través de esto? ¿Cómo podemos exaltar tu nombre en medio de esto? ¿Para qué estoy siendo víctima de la cizaña en estos momentos? Y no te voy a mentir. No creo que por estar viviendo algo difícil, de repente te diré, pero Dios hará algo espléndido en tu vida. Por estar viviendo esta situación, ten paciencia que Dios va a hacer algo impresionante. Vas a ser un hombre conocido para el resto de tus vidas. No, porque no lo creo. Creo que lo que marca la diferencia es tu actitud. Cualquiera de estos hombres que he leído antes podrían haber tirado la toalla. Podrían haberse rendido. Podrían haber dejado de hacer lo que estaban haciendo y motivos no les faltaban, ¿no creéis? Nadie le obligó a John a escribir un libro en la cárcel. Nadie le obligó a David a no volver y recibir tratamiento. Nadie le obligó a William a seguir en la India viendo las dificultades que estaba pasando su familia. Pero aún así lo hicieron. Y esa es la diferencia. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a la cizaña? Es lo que puede hacer de nuestra vida algo ordinario o hacer de nuestra vida algo extraordinario. Así que te animo a pensar ahora mismo. E incluso cerremos los ojos, porque a veces creo que es bueno para concentrarnos. ¿Qué dificultad estás experimentando ahora? Puede ser que hayas pasado por una ruptura, un divorcio, una injusticia, que simplemente estés desmotivado o desmotivada con tu vida. Que estés saliendo de una vida en la que no has estado haciendo las cosas bien, has estado desconectado y aún sigues arrastrando esa condenación y ese pesar. Puede que estés experimentando momentos de depresión o ansiedad, enfermedad física o alguien cercano a ti lo está sufriendo. Problemas familiares, económicos, emocionales. No sé qué es lo que tú estás viviendo. No sé qué consecuencias por estar plantado en el campo que es el mundo estás experimentando. Pero hoy te animo, y de verdad, ya con esto creo que me podría ir tranquila. Te animo a que todos nosotros dejemos de estancarnos en el por qué y que cuando salgamos de estas puertas nuestra actitud sea ¿para qué? ¿Podéis abrir los ojos? Y vamos con el segundo elemento, si os parece. Lo siento porque esto ya te hace pensar, ¿verdad? Yo podría acabar la predicación aquí y pensar todo. Pero apuntaros lo que Dios está moviendo en vuestro corazón para darle vueltas luego a solas con Él. El segundo elemento que se nos menciona es la cizaña. Hemos estudiado el campo y hemos estudiado que el aspecto de cizaña y trigo es muy parecido, pero ahora vamos a centrarnos en la función de la cizaña. ¿Os acordáis cuál era la función de la cizaña? A ver, un poco más alto, ¿eh? Contaminar el trigo, echarlo a perder, ¿no? Malgastar esa cosecha y ese campo, malgastar todo lo que Dios ha estado haciendo. Nuestra declaración de misión como iglesia, no sé si os acordáis, vamos a volver a recordarla, es ser un movimiento empoderado por el Espíritu Santo donde Jesús cambia personas que cambian el mundo.
ser un movimiento empoderado por el Espíritu Santo donde Jesús cambia personas que cambian el mundo. Y yo honestamente, cuando cierro los ojos y me permito soñar en medio del caos de vida y realmente puedo tener un momento de recordar por qué hago todo esto, como decía Moy, que esta semana he tenido que recordarlo bastante, pero cuando consigo hacerlo, me acuerdo que es por un sueño. Y es por el sueño de que todos los que estamos aquí vamos a alcanzar al perdido. Y es por el sueño de que esta iglesia va a crecer y no con la gente de la iglesia de al lado, sino con gente que nunca ha pisado una iglesia. Es por el sueño que tengo de ver a España dejar de ser conocida como el cementerio de misioneros y ser conocida como un país de avivamiento. Porque nos toca, ¿verdad? Siempre se lo quedan los americanos, los anglosajones, pues ahora los españoles. Porque sueño que personas de aquí van a plantar iglesias por toda España y el nombre de Dios va a ser conocido. Porque sueño que hay personas aquí que van a luchar contra la injusticia social y van a causar una gran diferencia. Personas de aquí van a empezar movimientos y miles de personas van a seguir a Dios a través de ellos. Porque personas de aquí van a escribir canciones que van a bendecir y acercar a Dios a cualquier persona de cualquier rincón del mundo. Porque sueño que Dios se va a mover aquí con poder y vamos a ver milagros y vamos a ver cómo en nuestro campo va a haber más trigo que cizaña. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y ese es nuestro sueño. Pero creo que lo que nos impide hacer cosas grandes es centrarnos en la cizaña. Es permitir que la cizaña nos eche a perder o echar a perder nuestro tiempo centrándonos en la cizaña. Spurgeon, como he dicho antes, gran teólogo, dijo esto de esta parábola. La iglesia visible siempre será una mezcla de verdaderos creyentes, el trigo, y falsos creyentes, la cizaña. Nuestro deber no es arrancar la cizaña, sino predicar el evangelio con fidelidad, sabiendo que el juicio final pertenece al Señor. La pureza de la iglesia será revelada en su tiempo y nuestra confianza debe de estar en la soberanía de Dios. Lo fuerte de esta parábola, si somos muy simplistas, es decir, fácil, no nos juntamos con nadie del mundo, vivimos en nuestra burbuja personal, porque ellos son los hijos de Satanás. Y entonces no habremos entendido nada de esta parábola. Porque lo peligroso de esta parábola es que nos dice que aquí en la iglesia hay cizaña. La cizaña es el que peca y el que hace que otros pequen. Pero lo que Jesús nos está diciendo es, no malgastemos nuestras fuerzas en decidir quién es cizaña y quién es trigo. No depende de nosotros. Y cuesta, porque cuando ves a una persona que dices, es que claramente es cizaña, quieres arrancarla de la tierra y quemarla tú misma. Y Jesús nos recuerda que no es nuestra labor, que no podemos ir allí nosotros con un lanzallamas, porque uno, podríamos equivocarnos, porque somos muy parecidos. Y dos, porque ese no es nuestro llamado. El trigo no está aquí para señalar a la cizaña. Así que sí que creo que tenemos que ser conscientes de que hay cizaña. Eso sí que creo que tenemos que tenerlo bastante presente. Pero, ¿sabéis a qué personas tenéis que analizar a las que más en vuestra vida? A las personas a las que dejéis que tengan autoridad en ella. Sed sabios. Yo no digo que los queméis, pero digo que seáis sabios de quién os dejáis influenciar. Y en esta iglesia, ¿sabéis a quién tenéis que analizar? Al que más, no al que se sienta a tu lado, sino a la que ahora mismo está predicando. Podría hacer un rap, ¿eh? A Moy y a mí para empezar. A cualquier líder para seguir. Pero nos centramos tanto en juzgar en el de al lado que lo que Dios dice es que no es tu labor. Pero también os digo que seáis conscientes que hay cizaña. Y os pasará una cosa, si analizáis a Moy y a mí a fondo y nos conocierais de verdad, descubriríais que no somos perfectos. Moy es más evidente que yo, pero
Pero también descubriríais otra cosa. Si realmente os metierais en mi cabeza, en mis luchas, en mis batallas, en mi corazón, en mi caminar, si vierais todo lo que hago en el día a día, todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que siento, os daríais cuenta que no hay nada en mí, y esto os lo prometo, no hay nada en mí que me haga digna para estar aquí o para que alguien me pueda llamar pastora de una iglesia. Nada. Y os daríais cuenta que soy igual que el resto. Y mientras preparaba esto pensaba que quizás esa es la gracia que Dios tiene conmigo, que soy consciente de ello. Pero preocuparos cuando veáis que Moya y Gretel creen que son los escogidos. Preocuparos cuando empezamos a hablar creyendo que nosotros tenemos la verdad absoluta. Preocuparos cuando empezamos a utilizar esto para hacer nuestro plan y no el de Dios. Analizarnos. Pero igual que os pido que me analicéis a mí, analizad a cualquier persona a la que le dais autoridad en vuestra vida. Y eso no es juzgar ni pecar, eso es ser sabio. Y eso es saber que en este campo está trigo y cizaña y que a primera vista es difícil diferenciarnos. Pero, ¿sabéis a quién es a la otra persona a la que también tenéis que analizar más que a nadie? A vosotros mismos. A veces pienso que esta parábola se utiliza para decir, ¡oh, mirad qué malos son ellos! Y lo leemos y decimos, ¡oh, buah, pues yo conozco un montón de cizaña! Y empezamos a despotricar sobre líderes, pastores o cristianos que hemos visto que son egoístas y realmente malos. Pero creo que la parábola puede ser también un toque de atención para cada uno de nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿tú qué estás siendo? ¿Trigo o cizaña? ¿Cómo te vas a mantener hasta que Jesús venga? ¿Como trigo o como cizaña? Yo lo pensaba esta semana. He tenido mucho tiempo para pensar, como podéis ver. Soy mujer y puedo hacer muchas cosas a la vez, entonces mientras frego platos le voy dando a la cabeza. Pero realmente lo pensaba. Dios, ¿yo qué tipo de vida estoy viviendo? Porque honestamente a veces siento que vivo una vida para ser recordada como alguien graciosa. Sé que no se me está dando muy bien la cosa, ¿vale? Pero yo lo intento. Para ser divertida, para ser guay, para ser una pedazo de madre, de mujer, de lo que sea. Y a veces pienso que no vivo con la suficiente convicción que lo que quiero es ser recordada por simplemente amar a Dios con toda mi alma. Eso creo que realmente es mi anhelo, pero muchas veces es como que me distraigo en el camino, ¿no? ¿Vosotros, que sois el trigo, estáis viviendo realmente como tal? ¿Estáis utilizando todo lo que tenéis a vuestro alcance para que crezca más trigo a vuestro alrededor? ¿Estamos siendo radicales por Dios? ¿O a veces somos los primeros que por nuestro propio egoísmo o por nuestras propias cosas echamos cosas a perder? Creo que también es un aviso. Eres trigo, pero sé firme y lucha para ser trigo hasta el final de tus días. Así que la pregunta de aquí es, ¿qué tipo de cosecha estás siendo tú? ¿Qué te está echando a ti a perder o qué estás echando tú a perder? ¿Se entiende? ¿Qué cosas te están echando a ti a perder? Porque la cizaña puede venir en forma de falsas enseñanzas, de pensamientos, de mentiras que nos creemos, de personas, de grupo de gente, de nosotros mismos. ¿Y qué estás echando tú a perder? Y a veces es verdad que decimos, oye, no estoy echando a perder nada, pero ¿qué no estamos haciendo crecer en nuestra vida? ¿Dónde estamos caminando que no caminamos por allí con la convicción de soy hija de Dios, soy trigo y te vas a enterar? Yo creo que si camináramos así, veríamos una grandísima diferencia en nuestras vidas, ¿no? Y
Y para acabar, y ya con esto acabo de verdad, creo que podemos preguntarnos, entonces, ¿qué nos diferencia del trigo y la cizaña? ¿No? Porque creo que si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que a veces no somos tan diferentes a la cizaña, o que hay parte en nuestra vida de cizaña. ¿Y qué hace la diferencia? Y creo que la diferencia la hace el tercer elemento, que es el sembrador. ¿Sabes? No hay nada que tú puedas hacer para decidir ser trigo o cizaña. No depende de lo que te alimentas, no depende si te da más el sol, si te da menos, si te da más agua o menos agua, no depende si te crecen con palabras buenas y de afirmación o si estás en un ambiente hostil, no depende de nada de lo que tú puedas hacer. La parábola dice que la única diferencia que hay entre el trigo y la cizaña es quien nos ha sembrado. Y realmente creo que es muy poderosa esta parábola, porque creo que en el fondo todos somos, o hemos sido, mejor dicho, cizaña. Cada uno de los que está aquí. Hemos necesitado ser replantados como trigo en este campo en el que vivimos, ¿verdad? Y ese es el poder de Jesús. Si no fuera por Él, el mundo sería un campo solo de cizaña y de malas hierbas, salvaje y sin cuidados. Y todos nosotros nos mereceríamos ser quemados. Y eso es lo que yo al menos merecería. Pero lo que dice esta parábola es que Jesús, el Hijo del Hombre, plantó trigo. Hizo posible que hubieran hijos de Dios. ¿Y sabéis cómo? A través de Él. A través de Él, ahora tú y yo podemos ser considerados hijos de Dios. Podemos ser considerados trigo. Podemos salvarnos de ese final desastroso. Únicamente porque Jesús tomó nuestro lugar. Y en vez de ser nosotros los que hubiésemos acabado ardiendo, arrancados y muertos, fue Jesús el que se crucificó en esa cruz para decir que tú hoy puedas caminar con el orgullo de ser hijo de Dios y puedas ser plantado en este mundo de cizaña como algo que marca la diferencia, como trigo. Y eso es increíble. Y eso es lo más increíble que nos ha pasado en la vida. Y ese es el mensaje final constantemente de Jesús. Y ese yo creo que es el misterio del reino. Que a pesar de la cizaña, que a pesar del caos, que a pesar de la maldad, que a pesar de los desgraciados que hemos visto antes, porque no tienen otro nombre honestamente, que a pesar de las desgracias, las injusticias y todo, tú eres hijo de Dios. Tú has sido sembrado por el sembrador. Y si aún no has tomado la decisión de realmente entregarlo todo a Dios, si no has tomado la decisión de poner a Jesús en tu vida, no te va a salvar la fe de tu familia, no te va a salvar lo bueno que puedas llegar a ser, ni siquiera te va a salvar lo erudito que seas de la Biblia o lo involucrado que estés en una iglesia, porque el trigo, por nosotros mismos, no podemos hacer nada para ser realmente trigo. Solo Jesús lo puede hacer. Así que si hay alguien aquí que aún no ha tomado la decisión, de verdad, te animo a que lo hagas. No perderás nada. Bueno, sí, tu vida, que ya está perdida. Y en este mundo no ganarás el estar sembrado en un lugar de rosas. Seguirás estando al acecho de la cizaña, pero ganarás el final que Dios tiene reservado para los suyos, una eternidad con Él. Y en esta vida vivir con la plenitud de conocerle. Y con esto quiero acabar esta parábola, que creo que tiene más chicha de la que a veces vemos a primera vista, pero quiero animaros a que miremos la última imagen. No sé si la han puesto. Es dos más, yo creo, ¿eh? Vale. Quiero que veáis estas preguntas, ¿vale? Y que las leamos juntos. Y me gustaría que le dijerais al Espíritu Santo que os resaltase alguna en vuestro corazón ahora mismo, ¿vale? ¿Qué dificultades estoy viviendo? ¿Y para qué? ¿Qué me está echando a perder o qué estoy echando a perder?
y quién es mi sembrador. Mirad y a ver si hay alguna que mueve algo de tu corazón, que, ¿sabes? Yo a veces lo noto como, Dios quiere que me examine ahí, ¿no? Que me analice en ese punto, que tiene algo que mostrarme. Yo me gustaría acabar hablando entre nosotros, si os parece. Y búscate, ponte por grupos de 3, si puede ser, que no sea con tu marido, con tu mujer, con tu madre, con tu amiga, movámonos así un poco y comparte lo que sea sabio. Yo no te digo que vayas y expliques todo lo que Dios te está mostrando, todo lo que tienes dentro, hay que ser sabio, pero explica un poco lo que Dios está trabajando aquí. Porque siento que hay tantas preguntas que si nos levantamos de aquí y nos vamos, se nos olvidará un poco lo que Dios ha estado como tratando en nosotros. Así que intentemos como escudriñar un poco más en algunas de estas preguntas juntos. Así que os animo a eso, a que os busquéis 2 o 3 personas para poder hablar de esto. Os podéis mover las sillas, etcétera.